Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Después de 80 años de litigios, Colombia logró el reconocimiento de sus derechos en todo el archipiélago de San Andrés y Providencia. El fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya negó las pretensiones de Nicaragua, que reclamaba una extensión de su plataforma continental. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Después de 5 años de investigaciones sobre el actuar delictivo de integrantes de las FARC en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, en Nariño, durante los años 1990 y 2016, la JEP atribuye responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a 15 exintegrantes de las FARC por hechos cometidos contra las comunidades. Los antiguos miembros de la columna móvil Daniel Aldana, columna móvil Mariscal Sucre y del Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano de las extintas FARC. El precio del dólar mantuvo su tendencia a la baja. Para la jornada de este jueves cayó a 4.102 pesos. En la rueda de negociaciones, la divisa tocó mínimos de 4.091 pesos, la tasa más baja del año. La tasa de cambio responde así a los datos favorables de la inflación en Estados Unidos. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Nicaragua acata el fallo de la Corte de La Haya sobre diferendo con Colombia, pero dice que hay asuntos que no son claros. La prensa de Nicaragua reconoce la derrota de su país, no pone en primera página el fallo de la Corte Internacional de Justicia. El presidente Joe Biden le dice a Putin que ya perdió la guerra con Ucrania. Hay temor en las fuerzas militares de Rusia. Generales admiten fallas en el ejército. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Nicaragua acató la decisión de la Corte Internacional de Justicia de fallar a favor de Colombia en el litigio marítimo con el que ese país pretendía ampliar su plataforma continental en el Caribe. No obstante, dijo que hay asuntos pendientes aún. El gobierno de Nicaragua anunció oficialmente que acata el fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo con Colombia. En una nota de prensa de tono muy conciliador, defendió su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre los estados. Y en una declaración no tan amistosa, el representante nicaragüense ante el organismo internacional, Carlos Argüello, aseguró que hay asuntos que no han quedado claros. Hay todavía que no quedaron claramente comprendidas en la sentencia. La presidencia tiene que resolver cómo vamos a seguir adelante, pero hay una serie de asuntos que tienen que estudiarse todavía. O sea, no hemos concluido. Esto es simplemente una etapa más en los procesos que tiene Nicaragua para la recuperación total de su territorio. Pero aseveró que la sentencia será cumplida por su país. Esto es una sentencia más de la Corte y no dudo yo que el gobierno de Nicaragua seguirá cumpliendo como siempre. Por su parte, la vicepresidenta Rosario Murillo pidió compromiso a Colombia con las sentencias anteriores. De igual manera, Nicaragua espera que Colombia reconozca el valor y la eficacia de todas las sentencias de la Corte y en particular la sentencia dictada en el 2012. Uno de los medios más importantes de Nicaragua, La Prensa, no publicó en primer plano la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero reconoció la derrota. Luego de que la Corte Internacional de Justicia falló que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia, el diario La Prensa de Nicaragua no publicó en primer plano la decisión, sino que le dio prioridad a la noticia del embajador León Freddy Muñoz con el siguiente titular: Procuraduría de Colombia abre investigación contra el embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz. El medio, en su página web de una forma más discreta, publicó la noticia: Corte de La Haya falla a favor de Colombia en litigio marítimo contra Nicaragua. En la nota narró la decisión, los argumentos de ambas partes y la ruta que ha recorrido Nicaragua contra el gobierno colombiano, reconociendo la derrota del gobierno de Daniel Ortega. Y el mandatario estadounidense Joe Biden afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ya perdió la guerra con Ucrania y que terminará negociando.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha concluido su gira por Europa. La última escala de este viaje, tras pasar por Reino Unido y Lituania, ha sido en Helsinki para asistir a una cumbre con los líderes de los países del norte del continente, con la guerra de Ucrania como principal punto de discusión. Biden ha reafirmado su apoyo a Kiev, exhibido los 2 días anteriores durante la cumbre de la OTAN, y ha alertado a su homólogo ruso de que se enfrenta al fracaso en Ucrania y el cómo va a terminar la guerra dependerá únicamente de él. The answer is Putin's already lost the war. I think that there is going to be a circumstance where eventually President Putin is going to decide it's not in the interest of Russia, economically, politically, or otherwise, to continue this war. Enfatizó en que ningún país ingresará a la alianza porque eso sería entrar en una tercera guerra mundial. No one can join NATO while a war is going on, where a NATO nation is being attacked, because that guarantees that we're in a war, and we're in a third world war. Asimismo, afirmó que no cree que la guerra vaya a seguir durante años. Y hay fuertes especulaciones por el estado de varios generales rusos que se encuentran desaparecidos desde la rebelión del grupo Wagner. Las versiones van desde que se encuentran en descanso, que fueron despedidos y en algunos casos son dados por muertos. La reciente desaparición o muerte de varios generales rusos ponen al descubierto las fallas en un ejército tan valiente que enfrenta una guerra cuyo final hoy parece impredecible. De hecho, solo en las últimas 24 horas las fuerzas rusas perdieron 2 importantes generales, ambos del mando en el sur de Ucrania, donde cada vez son más evidentes las diferencias con la cúpula militar rusa. Una de estas bajas fue la del teniente general Oleg Sokov, figura clave en la defensa rusa en las zonas ocupadas del sur de Ucrania, quien murió durante un bombardeo lanzado por Kiev contra el hotel en el que se encontraba. Se cree que Sokov era el más veterano de los aproximadamente 10 generales rusos muertos en la campaña de Ucrania hasta la fecha. En contraste, el general de división Iván Popov difundió un mensaje en el que acusó de traición a la cúpula militar rusa y cuestionó las insuficiencias que causaron bajas masivas entre sus hombres. Popov goza de un apoyo colosal por parte del personal militar y la destitución del considerado simple y honesto general puede desmoralizar a los combatientes en el frente. Otro caso muy sonado es el del general Oleg Surovikin, jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas, quien está desaparecido desde la fallida rebelión del grupo Wagner. Surovikin había mantenido buenas relaciones con su líder Yevgeny Prigozhin y no se descarta aún su relación con el levantamiento armado. Pues justamente el general Iván Popov, comandante del ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia, afirmó que fue relevado de su puesto por decir verdades sobre la situación en el frente en Ucrania. En la declaración, que fue publicada en un audio en el canal del diputado ruso Andrei Gurulyov, miembro del Parlamento ruso y ex subcomandante del Distrito Militar del Sur, dice: abro comillas, se los digo honestamente, se ha producido una situación compleja con la jefatura. Había que ser cobarde, callar y decir lo que querían oír o llamar las cosas por su nombre. Cierro comillas. Tras publicarse este audio, el ministro de Defensa ruso firmó una orden de despido y se la hizo llegar al general. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que el ingreso de Ucrania a la OTAN supondría una amenaza para la seguridad de Rusia. También advirtió que podría suspender el acuerdo del grano si no se cumple la parte rusa del trato. Después de la cumbre de la OTAN en Vilna, Lituania, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que una adhesión de Ucrania a la OTAN agravaría las tensiones internacionales en respuesta al acercamiento entre la alianza militar transatlántica y la ex república soviética. El mandatario ruso también expresó su convicción de que el ingreso en la OTAN no incrementará la seguridad de la propia Ucrania, pues hará el mundo más vulnerable y conducirá a tensiones adicionales a nivel internacional. Putin también amenazó con suspender la participación rusa en el acuerdo sobre la exportación del grano a través del Mar Negro si no se cumple la parte rusa del trato. El jefe del Kremlin insistió en que para que Moscú extienda el pacto, hace falta que se implementen las promesas que le fueron hechas acerca de la exportación de sus alimentos y fertilizantes. Rusia, de hecho, lanzó un nuevo ataque contra Kiev, el tercero en los últimos 3 días, y esto en respuesta a la cumbre de la OTAN que finalizó con un sólido compromiso de la alianza para respaldar a Ucrania. Durante la madrugada, una decena de drones kamikaze fueron derribados en su totalidad por las defensas aéreas ucranianas, pero los restos provocaron algunos daños en al menos 2 edificios y en otras infraestructuras.
La justicia guatemalteca suspendió al movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo, quien quedó segundo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 25 de junio. El fiscal justificó la medida contra el partido por supuestas irregularidades en la recolección de firmas, alegando que la institución política habría inscrito ilegalmente a más de 5.000 ciudadanos. Bernardo Arévalo rechazó la medida de la justicia y señaló al gobierno de Alejandro Yamatei de intervenir en la decisión de los guatemaltecos. Estados Unidos aprobó la primera píldora anticonceptiva para venta sin fórmula médica. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó este jueves la venta sin receta de Opil, así se llama la primera píldora anticonceptiva de venta libre en ese país, y esto marca la primera vez que un anticonceptivo oral diario de venta sin fórmula se convierte en una opción disponible para millones de personas en ese país. Dormir es vital para una buena salud y no descansar en las noches puede ocasionar problemas físicos y mentales. Pero gracias a un algoritmo de sueño de alto nivel, ahora es posible mejorar la calidad del sueño de forma sistemática desde un reloj inteligente. La OMS estima que el 40% de la población mundial sufre de trastornos de sueño. Sin embargo, dormir mal es considerado como algo normal y a veces poco se hace para tratar este problema, que puede generar afectaciones como cansancio físico y mental, pérdida de la memoria, obesidad e incluso enfermedades cardiovasculares. Es por ello que el algoritmo True Sleep, desarrollado por la gigante tecnológica Huawei, se convierte en un aliado clave para que cualquiera de sus relojes inteligentes o smartbands sean capaces de analizar a profundidad la manera en la que duerme el usuario, para así identificar sus problemas de sueño e incluso recomendar soluciones para erradicarlos. De hecho, True Sleep es un rastreador de sueño de alto nivel equipado con tecnología capaz de realizar un análisis holístico del movimiento corporal, la frecuencia cardíaca y otros datos fisiológicos para reconocer las fases del sueño e identificar las posibles anomalías en estas etapas, con el objetivo de emitir sugerencias y servicios personalizados para mejorar la calidad del sueño con datos exactos y recomendaciones basadas en ciencia sólida. Muy buenas noches. Tras un larguísimo historial de litigios de casi 80 años, se dio a conocer finalmente hoy el fallo de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas de La Haya sobre el conflicto entre Colombia y Nicaragua por el control territorial marítimo que rodea el archipiélago de San Andrés y Providencia. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Manuel José Cepeda, quien fue uno de los agentes negociadores de Colombia que abrió el camino, digamos, del triunfo final. Para resumir, Colombia hoy ganó todo y Nicaragua hoy perdió todo. Doctor Cepeda, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Yamil, gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que pasó hoy exactamente? Hoy la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Colombia en todo, porque Colombia le pidió a la Corte que antes de hacer una delimitación como lo pedía Nicaragua, había que resolver una cuestión jurídica. Y la cuestión jurídica se resume en esta pregunta: ¿puede la plataforma continental alegada por Nicaragua invadir la zona económica exclusiva de 200 millas que tiene Colombia? Y hoy la Corte dijo, no puede invadirla. Por lo tanto, la plataforma continental de Nicaragua no vamos a mirarla ni siquiera, no vamos a entrar siquiera a mirar si tiene o no tiene plataforma continental, porque así la tuviera, Colombia gana porque tiene mejores derechos. Es un triunfo contundente y absoluto. Digámoslo de otra manera, doctor Manuel José, o mejor dicho, interpretando lo que usted acaba de decir, la discusión de hoy no era limítrofe, sino jurídica, y el fallo fue íntegramente a favor jurídicamente de Colombia. Exactamente. La estrategia de Colombia
fue transformar el caso. Nicaragua decía, como usted muy bien lo nota, Yamid, esta es una controversia limítrofe. Y Colombia le dijo, no, esta es una controversia primero jurídica. Resolvamos primero la premisa jurídica. Y la Corte dijo, pues sí, Colombia tiene razón. La premisa jurídica hay que aclararla y se aclaró en favor de Colombia. Sí. Sobre el mapa, doctor Cepeda, ¿qué era a lo que aspiraba Nicaragua con su demanda que hoy perdió? Nicaragua aspiraba a que desde la costa de Nicaragua se dijera que había una plataforma continental que se extendía, pasaba por todo esto y llegaba prácticamente hasta acá. Después modificó un poco su pretensión y dijo, llega hasta acá. O sea, Nicaragua quería quedarse con todo el Caribe en plataforma continental. Entonces, como se puede ver, esa plataforma se habría metido en las 200 millas de Colombia, que van hasta acá, y como el archipiélago también tiene 200 millas, pues se habría metido en las 200 millas del archipiélago que llegan hasta por acá. Entonces la Corte dijo, es imposible que Nicaragua pretenda meterse en las 200 millas del archipiélago y luego meterse en las 200 millas del continente. Cerrado el caso. Porque chocaban las dos plataformas. Porque prevalecen los derechos de zona económica exclusiva. Es decir, en las 200 millas hay zona económica exclusiva y aquí hay zona económica exclusiva de Colombia. Y la zona económica exclusiva le gana a la plataforma continental extendida. Es decir, podría decirse, doctor Cepeda, que Colombia ganó todo y Nicaragua no ganó nada. Exactamente. Es la primera vez que sucede algo así. La primera vez que Colombia gana 100%, que gana todo. Ahora, perdimos sí parte de mar, ¿no? En el 2012. En el segundo fallo. Claro, entonces en el primer fallo de 2012. Entonces miremos en el mapa. Miremos el mapa de 2012. Exactamente. Entonces, en lo que ocurrió en el 2012, había dos grandes preguntas. Nicaragua pretendía que las islas de San Andrés y Providencia, Santa Catalina y los Cayos eran de Nicaragua. Colombia dijo, pues no, Colombia ha ejercido soberanía. Esas islas son de Colombia. Y la Corte le dio la razón a Colombia en que el archipiélago es de Colombia, ejerce soberanía sobre el archipiélago. Pero Nicaragua también planteó una delimitación marítima y dijo, bueno, pero el mar que está alrededor del archipiélago, sí es de Nicaragua, o sea, la zona económica exclusiva de dos. Zona económica, no soberanía. No soberanía, son derechos económicos. Zona económica exclusiva. Para pescar y explorar. Exactamente, para pescar y explorar. Entonces, Nicaragua dijo, bueno, mis 200 millas de zona económica exclusiva llegan hasta acá, asígnemelas. Y la Corte dijo, sí, la zona económica exclusiva sí se la asigno a Nicaragua. Entonces Nicaragua ganó, digamos, en ese fallo, esta agua que está por fuera de este gráfico, digamos, acá. Eso es lo que ganó en 2012. Ganó mar territorial. Ganó zona económica exclusiva. Ah, zona económica. Sí, y mar territorial, en cambio, se lo reconoció a estos cayos. Entonces aquí está Quitasueño, este círculo refleja el mar territorial de Quitasueño, lo ganó Colombia. Aquí está Serrana, este círculo es el mar territorial. También lo ganó Colombia. También lo ganó Colombia. Ahí. Serrana, Serranilla, Quitasueño. Y las islas, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, todo esto es zona económica exclusiva y mar territorial de Colombia. Sí. Luego vino el otro fallo, que es el del año pasado. El tercer mapa. Exacto, entonces el año pasado salió el fallo de abril de 2022. Ahí Colombia había tomado una decisión que fue la de crear lo que se ve acá. Es una zona contigua integral, porque con los enclaves había quedado fraccionado el archipiélago. Eso le causaba un perjuicio gravísimo a los raizales. Lo que usted está señalando son San Andrés. Exacto, esto es San Andrés, Providencia, Roncador, Serrana, Quitasueño. Y este círculo que está acá, grande, es la zona contigua, es otra noción. Hay mar territorial, 12 millas náuticas,
desde el límite del borde. Sí. Luego, zona contigua, que son 12 millas náuticas más después del mar territorial. Y luego zona económica exclusiva, que son 200 millas. Entonces Colombia dijo, bueno, aquí tenemos mar territorial, pero también podemos tener zona contigua a ese mar territorial. Y con un decreto dictado ante el gobierno del presidente Santos, se creó esta zona contigua. Entonces Nicaragua dijo, un momento, esa zona contigua está en aguas adjudicadas a Nicaragua en 2012. Colombia no puede tener una zona contigua porque está, por así decirlo, recuperando espacios y reintegrando el archipiélago. La Corte dijo, Colombia sí puede tener zona contigua. Entonces ahí se recuperó una semblanza de integración del archipiélago. Eso es bueno para los raizales que pueden navegar. Y como lo anotó el presidente Duque en su discurso del año 2022, aquí le fue bien a Colombia en ese tema. Pero entonces, doctor Cepeda, con el mapa, por favor. Sí. ¿Cuáles fueron los 70.000 kilómetros que Colombia perdió de mar? Esos serían los que están por fuera acá. Mire, sería esto, daría la vuelta acá y daría hasta acá. Y luego aquí estaban otras porciones de mar. Pero como ahora tenemos la zona contigua encima de esa zona económica exclusiva adjudicada a Nicaragua, Colombia tiene nuevos derechos ahí, tiene derechos que puede ejercer. Y en el 2022 también pasó algo muy importante. Nicaragua le pidió a la Corte que mantuviera abierto el caso porque Colombia seguía violando los derechos de Nicaragua. Y la Corte dijo, no, ni condeno a Colombia, ni mantengo abierto el caso. Esto se cierra. Entonces se cerró una parte en 2022 y hoy se cerró la otra parte que quedaba pendiente. Pero de todas maneras, doctor Cepeda, para reconocer, cumplir, acatar el fallo donde la Corte le reconoce a Nicaragua los 70.000 kilómetros de mar, hay que firmar un tratado. Claro, eso es muy importante porque Colombia necesita un tratado para modificar sus límites según la Constitución. Nicaragua en el fallo de 2022 le pidió a la Corte que no aceptara esa tesis de Colombia, pero la Corte rechazó esa pretensión de Nicaragua y reconoció que a veces los países necesitan tratados para fijar sus límites. Así sucede con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, con Australia, con Nueva Zelanda. Pues también Colombia necesita un tratado para fijar sus límites. Eso no significa que Colombia esté desconociendo el fallo de la Corte. Lo que está diciendo es, para poder incorporar ese fallo, necesita un tratado. Entonces, es una posición también respetuosa con la Corte. Tampoco es que Colombia está diciendo, yo invoco mi Constitución para desconocer los derechos de otros estados. No, estamos diciendo, respetamos que Nicaragua puede ejercer pesca acá, puede ejercer pesca, pero para los límites necesitamos un tratado. ¿Qué es lo que está ahí en azul fuerte? Aquí está, exacto, esta es la zona, y esto que está en azul fuerte es la zona contigua integral de Colombia, que fue respaldada por la Corte en 2022. Y lo que está aquí es donde Nicaragua puede pescar y realizar actividades. Ahora, es muy importante, perdón, Nicaragua dijo, pero es que yo quiero hacer exploración y explotación de hidrocarburos ahí. No puede. Y Colombia ha declarado una reserva Seaflower, que es muy importante, es una protección ambiental y obviamente está excluido hacer exploración y explotación de hidrocarburos en una reserva ambiental. Pero de todas maneras, doctor Cepeda, lo único que Colombia perdió pues fue mar, no plataforma, sino mar para pesca y exploración, prácticamente en la costa de Nicaragua. En la costa de Nicaragua, exactamente, y hacia aquí también, digamos, hacia aquí un poquito y hacia aquí un poquito. Ese fue el segundo fallo. Ese es el uno, el fallo 1 fue ese. El fallo 1, el de 2012 fue esto. El segundo fallo es Colombia pone encima de la zona económica exclusiva de Nicaragua y recupera ese espacio, por decirlo así. Pero es indispensable, doctor Cepeda, para terminar definitivamente el conflicto, firmar el tratado. Ahora queda todo a la vía diplomática. La solución definitiva hacia el futuro es la vía diplomática. Un diálogo entre Colombia y Nicaragua
para firmar un tratado. Firmar un tratado, hacer acuerdos de pesca, buscar fórmulas, puede ser multilateral, bilateral, ya le corresponde al respectivo gobierno proceder diplomáticamente. El Congreso de Colombia es la única entidad, institución que tiene autoridad para reformar los límites de nuestra nación. Claro, entonces, respetando el fallo de la Corte Internacional de Justicia, sin irrespetarlo, cumpliendo sus efectos en materia de derechos económicos, respetando eso, el cambio de los límites requiere un tratado aprobado por el Congreso de la República y revisado por la Corte Constitucional. Sí, de todas maneras, doctor Cepeda, cuando se produzcan, digamos, negociaciones bilaterales que son indispensables entre Colombia y Nicaragua para concretar el tratado ordenado con los nuevos límites de la Corte, tiene que ser ratificado por el Congreso. Tiene que ser ratificado por el Congreso y revisado previamente por la Corte Constitucional. Lo que se requerirán otros 80 años. Usted dirá, Yamil, sí. Ahora, lo importante es que con estos tres fallos ofrecen claridad sobre cómo quedaron las cosas, totalmente. Y esa claridad permitirá manejar la situación de manera tranquila, pacífica, institucional. Bien. Entonces, doctor Cepeda, todo el asunto con la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de la Haya, quedó concluido hoy. Hoy se cerró todo. ¿Podría Nicaragua demandar otra vez a Colombia? No. ¿Por qué? Porque Colombia denunció el Pacto de Bogotá, que es el tratado que le da jurisdicción y competencia a la Corte Internacional de Justicia en el ámbito interamericano. Entonces ya Nicaragua no puede volver a demandar a Colombia. Esto se cerró, así quedó la cosa. El famoso Pacto de Bogotá del año 48, cuando Jorge Eliezer Gaitán y compañía, que fue el que demandó Colombia, al no reconocer sobre ese tema ninguna autoridad por parte de la Haya. Exactamente, Colombia denunció ese tratado y esa denuncia surtió efectos. Un año después de la denuncia y entonces ya cerrado. Todo lo que hacia el futuro no se irá a controversias jurídicas, judiciales, muy respetables por supuesto, sino que se irá a la vía diplomática. Y eso es importante porque Colombia en la vía diplomática ejerce sus derechos soberanos y decide cómo avanza. ¿Hasta dónde los Estados Unidos intervinieron apoyando inicialmente a Nicaragua para que ganara el mar que ganó en el fallo que Colombia perdió? ¿Hasta dónde, doctor Cepeda, el gobierno de los Estados Unidos intervino en favor de Nicaragua para que nosotros perdiéramos ese territorio marítimo, los 270.000 kilómetros? Pues hay muchas especulaciones, Yamid. Lo que hay que reafirmar es que la relación entre Colombia y Estados Unidos es una relación de 200 años. Sí, pero sincera y tal. Pero, dicho eso, dicho que es una relación muy sólida, la gran pregunta es ¿por qué Estados Unidos no reconoció la soberanía de Colombia sobre algunos cayos? Porque si se remonta uno, digamos... A la Mosquitia. Sí, exacto, la Mosquitia, nos remontamos siglos, sobre algunas islas Estados Unidos ejercía una actividad económica. Llegó el momento de decir, bueno, fuera Estados Unidos de esas islas, no más. Y vino la pregunta de, ¿esas islas son de Colombia? Y Estados Unidos reconoce que son de Colombia. Y la decisión que tomó Estados Unidos fue decir, reconozco que no son mías. Y plantó ahí. Sí. Plantó ahí, digamos. Sí. Ese es el punto. Ahora, lo que muchísima gente no conoce, doctor Cepeda, es que lo que aparece aquí en el mapa con azul fuerte, es decir, la costa de Nicaragua, la costa
no solamente el mar, sino la costa, era la Mosquitia que pertenecía a Colombia. Exactamente, Yamid. Digamos, la razón por la cual en el Tratado de Esguerra-Bárcena se trazó el meridiano 82 fue para decir, la costa Mosquitia es de Nicaragua, pero todo lo que queda del meridiano 82 para el este es de Colombia. Sí. Eso fue muy importante. Luego viene la otra gran pregunta, es ¿cómo quedó Colombia después de 80 años, como usted empezó esta entrevista? ¿Cómo estamos ahorita? Entonces, la situación es así. Toda esta parte ya no está en disputa porque hoy se ganó que Nicaragua no puede meterse en toda esta parte. Esta parte está delimitada por estos tratados, con Panamá acá, con Jamaica acá. Los tratados quedan en firme, sin peligro. Muy importante. Luego, todos los tratados firmados con Panamá, con Costa Rica, con Guatemala, etc. Con Panamá, con Jamaica, con Haití, con República Dominicana, todo lo que regula esta área. Que son los que han impedido firmar un acuerdo con Nicaragua o cumplir el fallo, digamos. Claro, ahora quedó despejado. Ahora se sabe que ya Colombia tiene asegurado el respeto a estos tratados y tiene esta área. Segundo, quedó claro que Colombia tiene su zona contigua y los raizales pueden navegar tranquilos por acá y protegidos. Y pescar. Y pescar, eso es muy importante. Tercero, quedó claro que Colombia puede con su armada navegar no solo por esta área, sino que puede incluso pasar el meridiano 82 y llegar hasta el mar territorial de Nicaragua. Tenemos libertad de navegación en toda esta área, incluso más allá del meridiano 82. Así se decidió en 2022 bajo el gobierno del presidente Duque. Y esa libertad de navegación comprende hacer interdicción en materia de narcotráfico y ayudar a las personas en el mar, el salvamento. Colombia tiene una responsabilidad internacional porque es la que tiene la mayor capacidad para hacer salvamento. Luego está el tema de la reserva Seaflower, que está acá debajo y que es una reserva muy importante. Nicaragua le pidió a la Corte que obligara a Colombia a revocar todos los decretos y leyes de protección ambiental. Y en el año 2022 la Corte dijo no, rechazo esa pretensión de Nicaragua. Entonces quedó claro que la reserva Seaflower sigue, que Colombia tiene unos derechos ahí, obviamente eso está bajo la administración también de la UNESCO y habrá también unas vías diplomáticas hacia futuro para manejar ese tema. ¿Qué no puede hacer Colombia? Colombia no puede interrumpir a los pesqueros nicaragüenses cuando estén pescando en estas áreas. No puede interrumpirlos. Ni Nicaragua a nosotros. Nicaragua no puede interrumpirlos en nuestras aguas. No puede interrumpirnos en nuestras aguas. Entonces, claro, la Armada pues ha sido muy respetuosa de las instituciones, seguramente no interrumpirá la actividad de los pesqueros. Y por eso es que Colombia ha manifestado que respeta el derecho, que el camino a seguir es el de las vías institucionales y que si se sigue por ese camino se pueden obtener resultados muy buenos como los que se obtuvieron. Hay una cosa clara y una cosa no tan clara, doctor Cepeda. El asunto claro, el tema jurídico quedó absoluta y totalmente definido por la Corte de La Haya a favor de Colombia. Y el tema jurídico. De acuerdo, cerrado. A favor de Colombia. De acuerdo, cerrado a favor de Colombia. El tema limítrofe no ha quedado todavía definido, porque está rigiendo el fallo de la misma Corte en el que perdimos 70.000 kilómetros. ¿Qué debemos hacer nosotros en adelante para cumplir con ese fallo que es obligatorio? Claro. Lo primero, Yamid, es procurar trabajar unidos, porque en este tema que lleva tantos años, lo que ha prevalecido es señalar quién hizo qué, quién fue culpable de qué. Eso no es bueno para Colombia. Lo que debemos es trabajar unidos en defensa de los más altos intereses de Colombia, no importa la ideología, no importa los antecedentes. Primero, unirnos. Segundo, hay que definir una estrategia de avance hacia el futuro. No iniciar, no dar unos pasos sin una estrategia clara que hay que definir, y esa estrategia hay que construirla sobre lo ganado por Colombia hoy y en el año 2022. Tercero, hay que aceptar y reconocer que hay un fallo
y hay que cumplir ese fallo, y para cumplir ese fallo podemos invocar la tesis del tratado. Nicaragua verá si acepta o no que Colombia necesita un tratado. Ahora, doctor Cepeda, finalmente, hay que reconocerle públicamente al doctor Eduardo Valencia, actual agente oficial, representante oficial de Colombia en las negociaciones que hoy terminaron, reconocerle su gestión, porque es un hombre que lleva muchos años vinculado a la misma corte. Sí, exactamente. El doctor Eduardo Valencia ha formado parte del equipo. Fue un acierto que él continuara cuando se inició este gobierno. Sí. Hizo una labor muy seria. El doctor Carlos Gustavo Arrieta también fue el agente de Colombia en este caso y en el anterior que he mencionado. Y en general también hay que hacer un reconocimiento a la Armada, que ha obrado de manera muy institucional, y a los raizales. Punto final al problema con Nicaragua con respecto a el debate o la polémica jurídica. Punto final a la polémica jurídica. Queda abierto el tema de los límites. Por la vía diplomática, no por la vía judicial ni por contexto, por la vía diplomática. Esto quedó a la política. Tiene que venir ahora la negociación entre los dos estados. Ese es el camino. Ahora, puede que el gobierno actual de Colombia no quiera, puede que el gobierno de Nicaragua no quiera. Llegará el momento, hay que ver cuándo está maduro eso. Pero lo importante es que si no hay un tratado, gracias al fallo de hoy y del año 2022, del año pasado, los derechos de las partes están claros. Ya se logró claridad sobre los derechos de las partes. Fundamentalmente los nuestros. Los nuestros, exactamente. Porque Nicaragua decía, como yo gané ese mar, Colombia no tiene nada que hacer ahí. Entonces, como yo gané ese mar, Colombia no puede navegar. Como yo gané ese mar, Colombia no puede mantener sus reservas y flower. Como yo gané ese mar, los pescadores colombianos no pueden ir a pescar tranquilamente a sus bancos tradicionales en aguas colombianas. Pues no, la Corte dijo, no, claro que Colombia sí tiene esos derechos. Eso fue clarificado el año pasado. Y también quedó claro que no hay condena a Colombia, ninguna condena a Colombia. Pues celebración para el país. Felicitaciones, doctor Cepeda, por la participación suya, tanto en esta gestión como la explicación que nos ha dado. Y muchas gracias, doctor Manuel José. Gracias, Yamir, por la invitación. Y a ustedes, televidentes, gracias. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Colombia celebra triunfo final ante Nicaragua. Hablan expresidentes de la República y excancilleres. Agente de Colombia ante Corte de la Haya, Eduardo Valencia Ospina, explica fallo y festeja victoria. Coagente de Colombia en La Haya, Carolina Olarte, revela cómo se preparó la defensa. Y en San Andrés toda la población pide que atiendan a la isla. Presidente Petro no fue a San Andrés. Notoria ausencia. Habla para Noticentro 1 CMI el narcochofer. Acusa, denuncia y delata. Contratos fantasma en el Senado. Fiscal critica pago a jóvenes por no delinquir. El dólar sigue en descenso. Hollywood en crisis. Actores y guionistas en huelga. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Después de 80 años de litigios, Colombia logró hoy el reconocimiento de sus derechos en todo el archipiélago de San Andrés y Providencia, con el fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que negó las pretensiones de Nicaragua, país que reclamaba una extensión de su plataforma continental. Con una votación de 13-4, la Corte Internacional de Justicia dijo que Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental extendida como lo reclamó en ese tribunal. Expresidentes, excancilleres, agentes y exagentes negociadores afirman que el fallo es histórico y que fija un precedente en el derecho internacional. Los expresidentes Santos, Duque, Gaviria y Samper se pronunciaron sobre el tema. Se cierra así un largo capítulo de la historia reciente de Colombia, aquel de los litigios ante la Corte Internacional de Justicia. Estos pusieron en el centro de la conversación nacional el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, su gente y sus necesidades. Esta decisión de hoy es un triunfo para Colombia. La pretensión de Nicaragua de invadir
el territorio colombiano a través de una sobreposición de plataformas, pues fue absolutamente desestimada, y creo que el triunfo es un triunfo absolutamente diáfano por parte del equipo jurídico. Es un trabajo de varios gobiernos encabezados por Manuel José Cepeda y Carlos Gustavo Arrieta, que debe revisar incluso la frontera de pesca de Nicaragua. Bien por Colombia. Se requiere fuerte inversión social para ratificar aún más nuestra soberanía en las islas de San Andrés. Necesitamos convertir a San Andrés en un paraíso terrenal donde colombianos y extranjeros quieran ir todos los días. Yo creo que el gobierno además debería preparar una estrategia de respuesta a todo el tema con Nicaragua, que es un tema que está pendiente. Y mi recomendación es que en primer lugar, se atienda el tema de los raizales. Colombia y Nicaragua se deben sentar a reconocer y a reglamentar los derechos, no solamente de los raizales colombianos, sino de toda la población creol que se está beneficiando de la pesca. Todos reconocieron el trabajo de los abogados internacionalistas que por más de 2 décadas representaron a Colombia en La Haya. Las ex cancilleres Marta Lucía Ramírez y María Ángela Holguín coincidieron en que este fallo sienta un precedente para el Caribe y el mundo. En diálogo con Noticentro 1 CMI, la ex canciller María Ángela Holguín dijo que este fallo es el cierre de un largo capítulo. En general, el mundo entero con esta decisión de la Corte sienta una jurisprudencia clarísima de que una plataforma continental no puede pasarle por encima a la plataforma continental de otro país. Holguín habló de lo que viene después de este fallo. Se cerró la pesadilla de demandas ante la Corte Internacional de Justicia y queda pendiente un tratado con Nicaragua que surja, pues que tiene que surgir de una negociación y que tiene que ver específicamente con ese fallo de la Corte Internacional del 2012. Los derechos de Colombia. Por su parte, la ex vicepresidente y ex canciller Marta Lucía Ramírez dijo que este fallo le da estabilidad al Caribe. Esto le da una gran estabilidad en general al Gran Caribe y esto es una noticia positiva, máxime cuando vemos que estas pretensiones vienen de una dictadura, que es lo que hay hoy en Nicaragua. Es una dictadura y por esa razón no cabe ningún tipo de negociación diplomática ni de ninguna naturaleza con ellos. El agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Eduardo Valencia Ospina, explicó el fallo y festejó la victoria diplomática de nuestro país. Esta es sin duda la mayor victoria judicial internacional de nuestro país en las últimas décadas. Es un notable logro, ya que victorias completas son poco frecuentes en la Corte. En este fallo de 39 páginas, la Corte Internacional de Justicia explica que no hay una costumbre internacional entre países para que una nación extienda su plataforma continental que se superponga a la de otro país. Con esta afirmación, la Corte dijo no a las pretensiones de Nicaragua de extender sus derechos sobre la parte del Mar Caribe que la conecta con Colombia. Y esto significa que no se puede efectuar la delimitación propuesta por Nicaragua entre la plataforma continental de Colombia y una supuesta plataforma continental nicaragüense más allá de las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial. Dicho simplemente, Nicaragua no puede reclamar ninguna parte por mínima que sea. Con esta tercera respuesta del tribunal a las demandas de Nicaragua contra Colombia se cierra un pleito jurídico internacional de más de 20 años. Representa una importante contribución al desarrollo del derecho internacional del mar, llenando un vacío jurídico que, de haberse mantenido, podría servir de base para que surgieran nuevas e innumerables controversias entre estados en todas las regiones del planeta. Desde La Haya, la coagente de Colombia ante la Corte Internacional, Carolina Olarte, explicó cómo se preparó el equipo jurídico de Colombia para contrarrestar las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental.
Desde octubre del año pasado, cuando la Corte de La Haya anunció que resolvería solo 2 preguntas sobre la plataforma continental extendida solicitada por Nicaragua, el equipo negociador de Colombia empezó los preparativos para defender los derechos de la nación sobre el Mar Caribe. Desde La Haya, la coagente Carolina Olarte habló con este noticiero sobre el proceso. Tuvimos que integrarnos al equipo, engranar de manera además muy armónica con el trabajo que se venía realizando y redirigir la estrategia jurídica para en tiempo récord presentar argumentos contundentes que convencieran a la Corte Internacional de Justicia de que no existía una base legal para entrar a conceder las pretensiones de Nicaragua de delimitar las plataformas continentales en el Caribe. Pero, ¿qué sigue? Según la coagente, lo que se viene es un análisis de política pública por parte del Gobierno Nacional para proteger y fortalecer el archipiélago, sus aguas y a la comunidad raizal. El exagente de Colombia en La Haya, Manuel José Cepeda, en entrevista con Yamid Amad, aseguró que es la primera vez en este pleito con Nicaragua en el que Colombia gana todo. Afirmó también que el caso quedó cerrado. Hoy Colombia ganó todo y Nicaragua perdió todo. Según el exagente de Colombia en La Haya, esta es la frase que describe la decisión tomada por la Corte hoy sobre el pleito entre Colombia y Nicaragua. Sin embargo, es clave recordar los antecedentes de este proceso. En 2012, la Corte reconoció 75.000 kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua, dándole derechos económicos y soberanos sobre esas aguas. Ante una demanda del país centroamericano porque según ellos Colombia no acató ese fallo y varios alegatos del equipo colombiano asegurando que se necesita un tratado para atender esa decisión, en 2022 la Corte dejó las cosas así. Aunque a Nicaragua le pertenecen 200 millas náuticas de zona económica exclusiva, Colombia también tiene derechos soberanos sobre las aguas que conectan al archipiélago y sus cayos. Colombia puede navegar en todo el Mar Caribe, puede hacer interdicción de narcotráfico. Nicaragua quería sacar a la Armada de Colombia, perdió. Segundo, Nicaragua quería que no se protegiera la reserva Seaflower, creada por decretos y leyes colombianas y avalada por la UNESCO. La Corte dijo, no, sí se puede proteger el medio ambiente y rechazó la pretensión de Nicaragua. Luego, Colombia quería reunificar el archipiélago para que los raizales pudieran salir a pescar más tranquilos en los bancos de pesca ubicados en áreas colombianas. Nicaragua quería que se tumbara la zona contigua creada por Colombia. La Corte le dio la razón a Colombia. Podemos tener entonces una zona contigua y los raizales pueden acceder libremente y ser protegidos a sus bancos tradicionales de pesca en aguas colombianas. Claro, Colombia no puede interrumpir a los pesqueros nicaragüenses. La decisión de hoy cierra el caso en materia jurídica, pero abre un escenario diplomático para los dos países. Luego de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia en la isla de San Andrés, demandaron soluciones a los problemas que atraviesan los habitantes del archipiélago. Luego de que Joan Donoghue, presidenta de la Corte de La Haya, realizara la lectura de un fallo favorable para Colombia, varias han sido las reacciones en el departamento archipiélago al respecto. De tal manera es la hora de repensar la reconstrucción del tejido social de nuestro departamento, pensar en el futuro de la nueva generación, pensar en un nuevo proyecto de vida para la pervivencia con dignidad del pueblo raizal. Por último, algunos pescadores, siendo los más afectados por la pérdida del maritorio, dieron a conocer su perspectiva frente a la nueva decisión de la Corte Internacional de La Haya. Es tiempo de que busquemos unas medidas, una hoja de ruta que permita evolucionar. El territorio no puede seguir dentro de estas disputas y el Estado colombiano no puede seguir regalando el territorio como lo ha hecho históricamente. Le cedió Peter Bank a Jamaica, le cedió Rosalinda Bank a Honduras, le cedió la costa de la Mosquitia y Carn Island a Nicaragua y todo el resto, la costa hasta Bocas del Toro se lo cedió a Costa Rica y a Panamá. Cabe señalar que la Corte Internacional de Justicia han llegado 3 demandas y en 2 de esas, que ya se resolvieron, Colombia no salió tan bien librado, pues ya perdió parte de sus aguas con el país centroamericano. Sin dar explicación alguna sobre su ausencia en San Andrés, el presidente Gustavo Petro celebró el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en favor de Colombia en su pleito con Nicaragua, solamente con 2 trinos. El presidente Gustavo Petro, quien había anunciado anoche que iría esta mañana a San Andrés y Providencia, se pronunció por su cuenta de Twitter, ya que no fue a la isla.
Gran victoria para Colombia en La Haya. La Corte Internacional de Justicia no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos, con este fallo, cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago. El mandatario estará el 20 de julio en San Andrés y Providencia para hacer acto de soberanía, justo para conmemorar también el grito de independencia en Colombia. Y como un triunfo histórico para Colombia, que sienta un precedente en el derecho marítimo mundial, calificó el canciller Álvaro Leiva el fallo de la Corte Internacional de Justicia. En su declaración, leída desde San Andrés y ante la ausencia del presidente de la República, el canciller dijo que el fallo es, sin duda alguna, una decisión que será trascendental para los espacios marítimos. Y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que con el fallo de La Haya se protegerán 10.000 empleos de raizales. La jefe de cartera de trabajo en este video aseguró que los pescadores podrán llevar a cabo sus labores de manera tranquila después de este fallo. Además, anunció un plan para incentivar el empleo en la isla. Atención, la Corte Constitucional decidió no pronunciarse de fondo sobre una de las demandas con las que se pretendía tumbar la ley de paz total, que le permite al gobierno hacer negociaciones con las disidencias de las FARC y con otras estructuras ilegales como el Clan del Golfo. Aunque una ponencia del magistrado Jorge Ibáñez pedía tumbar toda la ley, la Corte consideró que la demanda no cumplió con la suficiente carga argumentativa. La ponencia cuestionaba que la ley permitiera negociaciones con disidentes y con desertores de procesos de paz. Aún quedan vigentes otras 3 demandas en contra de dicha ley. Una reveladora entrevista entregó en primicia a Noticentro 1 CMI el denominado narcochofer de la Unidad de Protección Manuel Castañeda, quien participó en la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota. Castañeda delató a oficiales de la policía de diferentes dependencias y denunció que lo quieren callar, ofreciéndole millonarias sumas. En esta cárcel de mediana y alta seguridad dentro de un batallón en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, está Manuel Castañeda, el denominado narcochofer de la UNP. Dice que hay altos oficiales de la policía que están activos y no han sido capturados, que también participaron de esa fuga de un poderoso del Clan del Golfo. No podría dar la afirmación si realmente hay un general detrás de la fuga de Matamba, pero pues sé que hay un teniente coronel que tuvo que ver en el tema de la fuga de Matamba. Al momento, 2-3 personas, miembros de la policía del Gaule. 3 oficiales que estarían al servicio de la mafia. Estamos hablando de oficiales y nivel ejecutivo. ¿Oficiales es un general, un coronel? Hablamos de mayor, tenientes coroneles. En la Policía Metropolitana de Bogotá también habría implicados. 2-3 policías de la SIG en Bogotá. Este escándalo ha provocado un revolcón en los clanes del narcotráfico, tanto que el silencio de Manuel Castañeda ya tiene un precio. 400, 800, hasta 1.200 millones de pesos por retractarme en algunas cosas o en su defecto quedarme callado. Manuel Castañeda, quien está privado de su libertad, también entregó detalles por las polémicas narcocamionetas de la UNP. En una de esas, él fue capturado. En este momento tengo entendido que está capturado Ronald Rodríguez, que era subdirector de la UNP. Y por capturar ya vemos que faltarían 3 personas. El día de mi captura, que fue el 10 de diciembre, efectivamente fue una camioneta de la Unidad Nacional de Protección y estaba escrita el esquema de Ronald Rodríguez, quien fue subdirector de la UNP. Desplazamientos por diferentes departamentos con camionetas repletas de cocaína, escoltados por la Policía de Tránsito y Transporte. La Plata-Huila o el Huila o Bogotá, Cartagena, sectores de 6, 7, 8 horas de trayecto. Algunos desplazamientos que se hacían en coordinaciones con la policía. Culpa a Wilson Devia, jefe de un sindicato de la UNP, de todos los negocios corruptos que se hicieron en la entidad. Yo temo por mi vida donde vuelva a llegar a custodia del IMPEC. La Fiscalía llamó a juicio a los empresarios Martín Manjarrés y John Jairo Rivera, considerados los cerebros de un cartel para amañar millonarios contratos de suministro de vehículos en entidades como la Fiscalía y la Policía. Los funcionarios tendrán que responder ante un juez por supuestamente entregar dádivas a funcionarios administrativos de la Fiscalía para lograr millonarios contratos en el suministro de vehículos en la entidad.
Se trata del empresario Martín Manjarrés, quien tendrá que presentarse el próximo 25 de agosto ante un juez por aliarse con funcionarios de entidades como la Fiscalía, la Policía y la Unidad de Protección para ganar millonarias licitaciones de vehículos blindados y de transporte en esas entidades. El megacontratista alcanzó a negociar con la Fiscalía, pero su acuerdo se cayó y ahora tendrá que responder por delitos como concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Junto con Manjarrés, el ente acusador también investiga a los funcionarios de la Fiscalía y a oficiales de la Policía por supuestamente aliarse con él y amañar los convenios. La Fiscalía investiga decenas de contratos suscritos por el Congreso con fichas del condenado ex senador Mario Castaño. Se pagaron y no se ejecutaron. La Fiscalía rastrea cientos de contratos relacionados con la red de corrupción liderada por el ex senador Mario Castaño, incluidos una serie de convenios fantasma en el Congreso, es decir, contratos que se firmaron sobre el papel, se pagaron, pero nunca se desarrollaron. En el expediente ahora aparece mencionado el ex jefe de contratos del senador Rubén Iregui, quien otorgó varios de los convenios a las fichas de Castaño. Los contratos fueron entregados a Juan Carlos Martínez y Daniela Ospina, expareja de Castaño, para desarrollar supuestas actividades de seguimiento al COVID en el Senado. Usted fungió entonces, señor Iregui González, como el enlace del senador con la División de Talento Humano, para así garantizar que esos futuros contratistas pudieran apropiarse de los recursos públicos obtenidos con ocasión a esa prestación simulada de sus servicios con el Senado de la República. Los contratos que se pagaron pero nunca se ejecutaron son apenas el abrebocas de un rastreo de convenios relacionados con Castaño en varias entidades públicas. El CTI de la Fiscalía y el Ejército capturaron a alias Truán, jefe de la banda La Cordillera de Risaralda. El hombre estaría vinculado con el homicidio del líder estudiantil Lucas Villa en las manifestaciones de 2021 en Pereira. El fiscal Francisco Barbosa dijo que la propuesta del gobierno de pagar a los jóvenes para no delinquir es un incentivo a la criminalidad. Durante su participación en el Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se realiza en Cartagena, el fiscal general Francisco Barbosa cuestionó la polémica propuesta del gobierno de pagar a jóvenes por no delinquir. Pensemos también en los 49.920.000 colombianos que no han cometido delitos y no solamente en los 80.000 que cometen delitos. Aseguró que debe respetarse la honestidad. Finalmente, el fiscal agregó que en cuanto al lavado de activos en el país se han desarticulado 237 estructuras y se han incautado bienes por un valor de 67.000 millones de pesos. La Justicia Especial para la Paz presentó cargos contra varios exintegrantes de las FARC por delitos cometidos en Nariño. Se les acusa de delitos sexuales, masacres, reclutamiento de menores y desapariciones. Después de 5 años de investigaciones sobre el actuar delictivo de integrantes de las FARC en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte durante los años 1990 y 2016, la JEP atribuye responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a 15 exintegrantes de las FARC por hechos cometidos contra pueblos y comunidades. Se identificaron como máximos responsables de la comisión de estos crímenes a Pablo Catatumbe Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo. Edgar López Gómez, conocido como Pacho Chino. Luis Eduardo Carvajal, conocido como Gustavo o Rambo. Eider Espinosa Feria, conocido como Cachorro. Groelfi Rodríguez Moreno, conocido como Ramiro Cortés. Los antiguos miembros de la Columna Móvil Daniel Aldana, Columna Móvil Mariscal Sucre y del Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano de las extintas FARC-EP tendrán 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas atribuidas o rechazar las imputaciones realizadas. Aquí se desplegó un equipo muy grande de juristas e investigadores de la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes estuvieron a cargo de establecer una relación muy estrecha con las organizaciones
especialmente las organizaciones afros e indígenas, pero también con las organizaciones campesinas de la región. Entre los hechos constitutivos de los patrones criminales están masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento y utilización de niñas y niños, violaciones, esclavitud sexual y destrucción del territorio y naturaleza. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Eli Mendoza, alias Martín Sombra, aseguró que fueron las FARC y no los paramilitares quienes cometieron la masacre de Mapiripán en 1997. La declaración la hizo de manera reservada ante el despacho de la magistrada Lili Rueda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2005 al Estado colombiano por la alianza entre la fuerza pública y paramilitares. El equipo negociador del gobierno con las disidencias de alias Iván Mordisco, autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, ya se reunió con el comisionado de paz Danilo Rueda. La primera propuesta que se estudiará en la mesa será el cese bilateral del fuego y hostilidades, según reveló el coordinador de la Comisión del Gobierno, Camilo González Pozo. Para el gobierno es claro el propósito de lograr que la campaña electoral que se avecina se haga en medio del silencio de los fusiles. Por ello busca sumar al cese del fuego bilateral con el ELN otro cese con las disidencias de Mordisco. En la mesa el primer punto que se va a tratar tendrá que ser el relacionado con el cese al fuego y las hostilidades, los protocolos correspondientes y también, por supuesto, garantías para la población civil, incluyendo las garantías políticas durante la coyuntura electoral. El equipo negociador ya tuvo su primera reunión. Una muy buena reunión con información suficiente de lo que se ha venido haciendo durante este periodo, los avances y las dificultades que se han tenido en esta relación con el Estado Mayor Central. Los indígenas recibieron como un gran reconocimiento estar en la mesa de conversaciones. Permite que la voz de los pueblos ancestrales, que la voz de las comunidades étnicas estén ahí presentes, que hagamos nuestros planteamientos, que pongamos sobre la mesa nuestras propuestas. La propuesta de cese del fuego bilateral ya fue enviada a Iván Mordisco para ser analizada y buscar convertirla en realidad tan pronto se instale la mesa, a más tardar en un mes. La Procuraduría abrió investigación al embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, por participar en una marcha de carácter político en ese país. Muñoz, el pasado 7 de julio, se hizo presente en la conmemoración de la Revolución Sandinista que lideró en su momento el hoy presidente Daniel Ortega. El embajador lució insignias del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el evento. La Corte Constitucional hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que responda de manera oportuna las solicitudes de prescripción que elevan los investigados. La Corte falló una tutela que presentó el senador liberal Jaime Durán, quien le reclamó en varias ocasiones a la Corte Suprema pidiendo el archivo de una indagación en su contra por el delito de tráfico de influencias. Durán alegó que dicha indagación tenía 12 años y ya había prescrito, y dirigió peticiones al despacho de la magistrada que llevaba su caso, Cristina Lombana, sin tener respuestas satisfactorias. Aunque Lombana cerró la indagación contra Durán 11 años después, la Corte Constitucional llamó la atención a los funcionarios judiciales con autoridad para decidir sobre la extinción de la acción penal para que en los casos en que se presenten solicitudes de prescripción de la acción penal brinden una respuesta de fondo y la misma no se postergue. El Consejo de Estado aclaró en un comunicado que la decisión que reactivó el pago de la mesada 14 para los pensionados de la fuerza pública no obedeció a una petición de este gobierno. Algunos exmilitares retirados protestan contra nosotros porque nos endilgan la anulación de la mesada 14, que fue en realidad hecha por Uribe, y no saben que nosotros solicitamos su restitución al Consejo de Estado y que lo logramos. El Consejo de Estado respondió sin mencionar directamente al presidente Petro, aclarando que la reactivación de la norma que permite el pago de la mesada se produjo por las peticiones de los ciudadanos que intervienen formalmente en el proceso. Las decisiones no están sometidas a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder público, como que tampoco pueden estar determinadas por las presiones de los grupos que expresan inconformidad con la decisión. El precio del dólar cayó a su nivel más bajo este año.
La noticia económica del día. Esta semana el precio del dólar volvió a tocar mínimos del año debido a las noticias favorables de la inflación, que en Estados Unidos bajó al 3%. La tasa de cambio cerró en promedio en 4.102 pesos en la jornada de este jueves, lo que representó una disminución de 26 pesos. Desde el lunes la divisa ha bajado 87 pesos, tocando mínimos de 4.091 pesos en 1.419 millones de dólares de negociaciones. Todo está tranquilo, las noticias son buenas, entonces el dólar se tranquiliza y se mantiene estable y el dólar se debilita. La tendencia se mantendría de continuar noticias positivas para el mercado financiero. Se llegaría a los 4.000 pesos. El 4.000 es un lugar en donde el mercado tiene que resolver qué va a hacer. El mercado es el que me va a decir a mí si las noticias siguen siendo suficientemente positivas para lograr romper ese nivel. En parte, la estabilidad de la divisa favorece las economías. Ecopetrol anunció inversiones millonarias para programas sociales y ambientales en zonas donde opera. De acuerdo con su presidente Ricardo Roa, habrá inversiones para hacer nuevas conexiones de gas natural, lo que beneficiará a 300.000 familias que hoy cocinan con leña o con carbón. En Colombia se denuncian semestralmente más de 100.000 casos de presunto lavado de activos, según reveló la Asociación Bancaria. En medio de su intervención en el Congreso Panamericano de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el presidente de Asobancaria reveló las cifras de las denuncias que son recibidas asociadas a esos delitos. 110.000 en un semestre. En un semestre, yo quiero que tengamos un orden de magnitud. Eso es equivalente a tener 611 denuncias todos los días de delitos asociados con los temas que estamos tratando en este Congreso. Sin embargo, aseguró que el sector está listo para hacerle frente a la criminalidad. La ANDI hizo reparos al proyecto de decreto que reglamentaría la nueva política de zonas francas en Colombia. La directora de la Cámara de Usuarios de las Zonas Francas, Angélica Peña, advirtió que con el decreto se ponen condiciones que no son acordes con la realidad de los mercados internacionales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,94% a 1.173 puntos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más subió, con una valorización de 10,96% a 7 pesos con 49 centavos. La acción del BBVA Colombia fue la que más bajó, con una pérdida del 10% a 270 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,27% a 29.390 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.102 pesos con 13 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.950 pesos y la venden en 4.020 pesos. Un euro cuesta 4.621 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.59. El azúcar se transó en 24,4 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77.21. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81.53. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.236 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.